Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Jai sí, Radhe, Radhe. Yo soy Arjuna Das. Y yo soy Chintamani. Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estás y a qué hora escuchas el podcast. Así sea que lo escuches en Spotify o aquí en vivo con nosotros, porque como nos escuchan de algunos países, en algunos lugares son buenas tardes, en otros lugares son buenas noches. Y bueno, muy emocionados con muchas cosas en camino. Ya en breve estoy en España, en los Pirineos, Qué envidia. compartiendo con ese grupo maravilloso de personas que nos van a acompañar en este retiro basado en el Vijnana Bhairava Tantra. Y este es un clásico, pero un clásico tardío, es decir, que se demoró mucho en conocer, se demoró mucho en publicar o hacer conocido a la humanidad. Bueno, en realidad clásico no tiene nada que ver con la antigüedad que tiene, sino que permanece con el pasar de los tiempos, sigue teniendo el mismo significado, la misma relevancia y que sigue sirviendo. Claro, un Entonces, clásico nunca pasa de moda. exacto. Por eso siempre diremos que el yoga clásico, el yoga tradicional, el yoga que es yoga, nunca pasa de moda. Pero en cambio, el yoga salsa, el yoga reggaetón, el yoga para el culo, el, el yoga para tener la nalga firme, esos yogas pasan de moda. El yoga y probar Slackline yoga. slackline yoga, todo eso yoga, esas cosas pasan de moda porque no son clásicos. Los clásicos perduran para siempre. Pero me refiero a que este texto es tanto igual de antiguo o muy cercano, por ejemplo, al Bhagavad Gita, a otros textos. Obviamente van a haber discusiones académicas que van a decir, no, que este texto aparece después, pero si entendemos que las tradiciones iniciáticas de la India son tradiciones orales, Ujú. no podemos dar con una fecha Así exacta es. de tal o cual tradición. Además, que el conocimiento de la India y el conocimiento espiritual de la India y de las tradiciones espirituales de la India, porque no podemos decir la tradición espiritual de la India, podemos hablar de alguna manera de una tradición espiritual de la India, pero sería más apropiado decir las En plural, tradiciones así es. espirituales de la India. Lo mismo es engañoso a veces decir el yoga. Y lo voy a decir con toda sinceridad, porque a veces yo lo digo, el yoga es engañoso, porque sería más apropiado decir los yogas. Y obviamente no me refiero a Shivananda Yoga, ni a Dharmamitra Yoga, ni a Nusara Yoga, ni a Iyengar Yoga, ninguno de estos yogas que llamamos modernos. Aunque tengan bases y raíces tradicionales, no me refiero a esto, me refiero a los yogas, ¿no? El Kundalini Yoga, tampoco el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, eso hay que hacer siempre esa aclaración. El Kundalini Yoga de Yogi Bhajan no es al Kundalini Yoga que me refiero, no es el Kundalini Yoga clásico. No tengo nada en contra de Yogi Bhajan ni en contra de esa escuela, pero esa es una interpretación sikh del Kundalini Yoga, que no es lo mismo. Una adaptación de estos principios a las tradiciones sikh, maravillosas, hermosas, pero no es a lo que me estoy refiriendo. De Nadam Yoga, Laya Yoga, Kriya Yoga, el auténtico Ashtanga Yoga, tampoco el yoga, no me estoy refiriendo al Vinyasa Yoga, eso es otra cosa, ¿no? Estos yogas clásicos, por eso es más apropiado decir de estas tradiciones de la India. Entonces no podemos decir con exactitud cuándo aparecen estos textos, pero lo que es cierto es que sus enseñanzas son inmortales, como lo dice la tradición, son inmortales, son enseñanzas siempre actuales y que nos van develando poquito a poquito, eh, momento a momento, las distintas revelaciones de las conciencias, nos van revelando el arte de la conciencia y la manifestación de la conciencia. Es un texto muy maravilloso, así que muy emocionado de que estoy ya este fin de semana Pronto. con, estoy este fin de semana ya
Con la sanga. con la sanga Ujú. y con las personas que quieren compartir en este retiro en los Pirineos. Aparte que el lugar es precioso. Pirineos es realmente un lugar bendecido por la tierra. Lola, que la veo ahorita en pantalla, que nos ha acompañado en el sitio donde que conocemos, lo sabes bien y lo saben otros, es hermoso. Casa Cuadrado, que es el sitio que elegimos para nuestro retiro, es realmente un lugar maravilloso, privilegiado, ubicado en un lugar único, por así decir, Enclavado, en enclavado en las este montañas. Parque Nacional Monte Perdido de del Ordaz. Monte Perdido y Ordesa. Sí, muy, muy contentos de ir. Termina ese y de inmediato, a las pocas semanas de regreso a nuestra amada India. Yo estoy emocionadísima, realmente estoy ya comencé el countdown, cuenta atrás, ya comencé a marcarlo, porque me emociona Sí, mucho. cada cosa, cada experiencia. Ayer tuvimos una reunión con un par de viajeros que nos acompañan y fue muy, muy bonito ver los detalles, conversar acerca de cada cosa que sucede. Y a veces estamos en la India y hay que tratar de mantener la calma, porque hay tanto que se puede hacer, tanto que se puede conocer, pero vale ir hacia adentro, vale estar en calma, serenos, gustando cada cosa. Mira, si uno se pone frente a un gran festín, ¿verdad? Te ponen, Un banquete. vamos a hacer vamos a dar la metáfora de este banquete y vamos a dar la metáfora del buffet. Y en la India, ojo, en la India, en estos hoteles que tenemos en nuestro viaje, tenemos buffets y unos buffets deliciosos. Pero ¿qué pasa si tú te pones a comer de todo y absolutamente de todo y en cantidades inapropiadas? Luego te da indigestión, Aquí le decimos empacho. te empachas, te da indigestión. Entonces, no es una muy buena idea. Por esa razón, tenemos que ir calmados, tenemos que ir serenos y aprovechar el tiempo y también darle espacio a los descansos, darle sobre todo el mayor espacio que le damos en nuestros viajes a la meditación. Ujú. Y nuestro viaje de octubre está totalmente lleno con un grupo maravilloso de personas, entre ellas algunas de las que están aquí, Gauri, Lola, Priya. Edith también viene, no la veo ahorita en pantalla porque tenemos anclado nuestra pantalla, pero tenemos un grupo maravilloso de personas que nos acompaña y de ahí tenemos para aquellos que se están quedando fuera Eso iba a decir. y aquellos que no pueden venir, pues Abril. abril, abril, no pierdan el Abril, tiempo. viajes 1000. Y eso es algo que es esencial, la organización. Hay personas que dicen, ah, bueno, es en abril, tengo tiempo. Para abril no tienes tiempo. Es decir, tienes que organizarte ya. Sí, sabes que ayer estaba como pensando en tiempo, en los meses que vienen. Ya mismo se va a acabar el año. ¿Te has dado cuenta? Ya Sí, mismo se va a acabar el el año. año se acaba Es como, mañana, no falta absolutamente nada. Estamos a la vuelta de la esquina sí, y por eso es esencial, si a las personas que quieren venir y que nos están escuchando y que quieren venir en abril, tienen que organizarse ya, no pueden demorar ya, hay que hacer pagos ya, comprar pasajes ya, tener todo registrado ya. sí. No podemos estar dejando todo para No, mañana. peor con cómo las cosas están ahora con las aerolíneas y los aeropuertos y que cada día cambian pues políticas y cosas, como han subido los pasajes. Entonces hay que hacer las cosas, yo creo que ahora más que nunca, con tiempo. Hay todas las herramientas para hacerlo con tiempo desde cualquier parte del mundo. Queremos mandar nuestro amor, pero también nuestra crítica oficial a todas las aerolíneas del mundo que se han dedicado ahora a sacarle la cabeza a todos los viajeros. Ya no puedes llevar nada. La gente que vino a la formación Ujú. decían que viajaron de Quito a Guayaquil y les querían cobrar el yogamat. Les querían cobrar lo que llevaban en los bolsillos. Les Les querían cobrar el faltaba eso. yogamat. Sí, solamente faltaba que te cobren por llevar una chompa. El Ujú. abrigo, por el abrigo hay que pagar 20 euros. Por el abrigo hay que pagar veinte dólares. O sea, era una Sí, locura. sí. Venían con una maleta de mano y una mochila y obviamente el yogamat. Y ustedes saben, el yogamat son estos yogamats pequeños que Sí, tú los enrollas y de viaje, los puedes meter fácilmente en cabina. en estas cabinas, en esta parte de arriba Ujú. ¿cómo se llaman estas repisas arriba? No tengo la más mínima idea. Guardamaletas. Allí arriba Maletero. y en el maletero y les querían cobrar. Algunas personas se Sí. quejaron y nos contaron que los que vinieron a la formación, que viajaron, por ejemplo, desde Quito o de otro lugar, que les estaban queriendo cobrar por el yoga mat. Sí, yo creo ya que las aerolíneas se han puesto tan
tan exquisitas, ¿no? Que ya mismo te van a cobrar sobrepeso, pero de cada uno, ¿no? Si ya estás medio gordito, no, vas a pagar. Porque te cobran por todo, por exceso de cualquier cosa, incluso ni por ningún exceso. Entonces yo creo que ya mismo nos ponen a nosotros en una balanza como, no, señora, mire, usted está Usted pesando pesa un mucho, como poco más. pesa mucho hay que cobrarle un poquito de extra peso. Exacto. Sí, yo creo que es importante hacer las cosas con tiempo, para de esa manera poder ahorrarte dinero, poder preparar las cosas y no luego estar corriendo de último minuto, que Así no, es. que Y no es con recomendable. trámites, sí, sí, de acuerdo. Y para comenzar, como siempre, iniciemos con nuestra meditación. Vamos a solicitar a todos los que están con nosotros y a aquellos que nos escuchan y que pueden hacerlo, que se sienten cómodamente con la espina dorsal recta. Y ya lo sabes, si estás caminando, puedes simplemente relajarte, tomar un espacio para calmarte. Y donde quiera que estés, simplemente regresa la atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Toma conciencia del lugar donde estás sentada, sentado. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y por un breve momento toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de tu respiración. Consciente de tu respiración, lleva las palmas juntas frente a tu pecho. Om Majnana Tirandasya Nyananjana Salakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis preceptores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Y estamos de regreso en la ciudad, como habíamos dicho. Hemos hecho el primer podcast desde la ciudad el domingo porque la semana pasada no tuvimos. Eh, como siempre tenemos los martes. Y de aquí en adelante esperamos poder continuar el podcast los días martes como siempre. Ya veremos cómo nos organizamos en la India, porque ya tenemos podcast en vivo con los que nos estén acompañando. Estarán allí sentados con nosotros para compartir sus experiencias maravillosas Con en chai, este, ahí le vamos a en este poner camino maravilloso. momentáneamente yoga, filosofía y un chai. Yoga, filosofía y un chai. Coffee chai. Coffee, Chai coffee. chai coffee se puede, Hoy hay se chai. puede hacer. Sí, y ayer tuvimos la oportunidad de una vez más, por 10ª vez, ver el documental de Krishna Das. Qué bonito documental. One Track Heart es un documental hermoso, maravilloso, de este grandioso Kirtanwala, de este hombre inspirador que comparte con nosotros su camino espiritual y su sinceridad, que realmente es un documental hermoso. Me encanta, me encanta. Lo vimos durante el teacher training también, ¿no? Y realmente las estudiantes, las alumnas y bueno, nosotros como siempre quedamos inspirados. Digo yo que este es si no lo han visto, véanlo, One Track Heart. Es un documental, no sé si dura hora y media más o menos,
y realmente lo que deja pues además de muchas imágenes bonitas e historias que uno aprende, deja un mensaje grande, grande de esperanza. Es, De esperanza espiritual en el exacto, sentido personal, de a eso creo que esperanza te espiritual, refieres. sí. Creo que una de las cosas más hermosas de Krishna Das y este documental, y él como persona, es su sinceridad y honestidad. Krishna Das, como tal, no se pone ninguna máscara de falsa espiritualidad. No se pone ninguna máscara de falsa espiritualidad. Y es totalmente honesto en lo que cuenta, es real. Se siente Hay, verdadero. hay muchas Ujú. personas que en este camino de la vida espiritual se ponen una máscara y se crean un personaje. Hay quienes se crean este personaje Es verdad. y hablan de una manera especial. Hola, ¿cómo estás? Quería contarte que vamos a tener un retiro. O sea, Sí, gente sí, sí. que te habla con esas máscaras, Hay, con ese personaje, con esa falsa, esa falsa paz, esa falsa sí. transmisión de algo que no está dentro de ti. Yo Lo único que recuerdo estás una creando persona es tu personaje. que hablaba así. Hola, buenos días. No, era como que daba hasta miedo. O sea, a mí me daba más miedo. Pero yo me imagino que esa persona mientras hablaba debe haber sentido así como que voy a hablar como que los ángeles hablan a través mío, ¿no? Es como, con un aura y los rayos que bajan. Una de las cosas, por Sí, ejemplo, y tú lo sabes, que hemos recibido de eso iba a muchas decir. felicitaciones y mucha gente que ha quedado muy contenta con la entrevista, con el podcast que tuvimos con Baptiste Maxot, Baptiste Maxot, el gran maestro de yoga. Y justamente lo que más gusta de Baptiste es su sinceridad, su honestidad, que es un ser humano, un hombre de carne y hueso, un hombre real, Que se expresa ese, honesto exacto. y dice las Ujú. cosas como son con total naturalidad. Sí. Y creo que eso es lo importante, ver esa naturalidad. No, no es que tienes que tomar una forma específica de alguien, no es que tienes que ponerte un patrón, no es que, ok, entonces como voy a ser honesto, como voy a ser real, de aquí en adelante voy a hablar con malas palabras. Yo no las utilizo, pero las voy a empezar a utilizar. Y pero una vez más, sigues Creando creando un nada. Ujú. personaje. Y hay gente eso que le encanta crear un personaje. Si tú eres así, si tú realmente, tu esencia, en tu esencia está esa manifestación de tal tipo de energía, de tal tipo de forma de expresión, tienes que utilizarla y expresarla, pero no falsearte. Genuino, ser genuino. Ser genuino, ser Sí, honesto. sabes que dentro de los comentarios, además de este episodio de Batiste, yo sí he recibido comentarios, mensajes que envían por WhatsApp o por Instagram. Y una de las cosas que dicen es, me encanta escuchar yoga, filosofía y un café porque es como que estoy conversando con ustedes, como que estoy ahí. O sea, es más, tengo amigas que a mí a veces me dicen, yo a veces lo pongo en el carro y me dan ganas de responderles. Dice, y luego me doy cuenta que es un podcast, ¿no? Porque están hablando y es tan natural, es como un diálogo, una conversación que pues quieres responder, pero luego te das cuenta, no, cierto que no estoy allí. Por eso Una, se tiene que conectar a yo, Zoom. yo eh, hubo un momento de mi vida, en mi juventud, en que obviamente estaba mal guiado por mis propios pensamientos, mal guiado por mis propias pretensiones y también mal, voy a decir, influenciado por personas hacia arriba, que yo veía hacia arriba, que se ponían la careta del personaje, se ponían la máscara y el disfraz, y yo quería tener un disfraz. Entonces era como vivir estas dos vidas en las que tenía este disfraz, en la que yo era la persona espiritual, viviendo esta falsa paz, y luego un ser humano común y corriente que al querer aparentar, ¿cómo se dice? Struggle, Luchas. tenía Sí. esta lucha con la vida diaria, que la vida diaria no es perfecta. Ha salido un libro también muy interesante, y lo recomendamos, del doctor Gabor Mate, que se llama El mito de lo normal. Entonces, como hay estos mitos, entonces dice, para ser espiritual tengo que actuar de esta manera, para ser espiritual tengo que ser de esta forma, para ser espiritual tengo que expresarme así, para ser espiritual tengo que vestirme así, para ser espiritual tengo que hacer esto. Entonces, y te llenas de un montón de información falsa y te expresas de manera equivocada. Entonces, llegó un momento en mi vida, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de decir, por ahí no es. Y regresar
a honestidad, sinceridad, normalidad. Y la gente que me conoce sabe, yo soy honesto, soy el mismo aquí, soy el mismo allá. Obviamente adaptado a tiempo, lugar y circunstancias Por según supuesto. como Y requiere audiencias, la circunstancia. de hecho, esa es una de las claves de la comunicación, es con qué audiencia o a qué audiencia quieres llegar. Entonces, tu mensaje de pronto es exactamente el mismo, pero tu forma de expresarte, los términos que escoges, las pausas que haces, pues son diferentes de acuerdo a quién te está escuchando, quién te está leyendo, ¿no? Claro, pero siempre ser genuino. Ah, exacto. Siempre ser genuino. No inventarse un personaje, no inventarse una, una máscara y estar apegados a esa máscara, a esa falsa espiritualidad. Y creo que eso es lo que más, por ejemplo, más gustó de el podcast con Baptiste, y es una de las cosas más bonitas de Krishnadas, de su documental, porque logras ver esa vulnerabilidad, esa humanidad. Para mí no hay cosas tan más hermosas que haber visto la humanidad de mis maestros, de haber visto la humanidad del Padre Dávila. Por eso siempre he dicho, mi maestro, el Padre Dávila, un iluminado, pero eso sí, con sus virtudes y sus defectos. No, porque si no tuviera defectos, Claro, no no, sería no sería un humano. ser humano. Y cualquier gran maestro también tiene sus virtudes y sus defectos. Entonces, lo mismo Swamiji, el gran Swami Vedabharati, Sadhu Maharaj, me explicó, cada uno de ellos. Y Y creo que lo hemos mencionado en algún otro episodio, está la madurez que se necesita para tú ver a un maestro o a tu maestro en estos estados de iluminación, o en estos estados de conciencia y además en esta humanidad y poder aceptarla. Y es como, no significa que porque tiene defectos o porque se enoja o porque pues de pronto pega un carajazo por ahí, significa que ya no está iluminado. Más bien que ahora que dices eso, me pregunto si el carajo será universal. carajazo. Yo creo que nace en España, si no me equivoco, el carajo. Sí, Vete al carajo. es de la época de los Vete al corsarios. carajo. Lo conversamos la otra vez aquí en casa, es de la época de los corsarios y de los piratas, porque el carajo es este lugar físico en un barco, en un velero, que eran los barcos de navegación que utilizaban los piratas y los corsarios, y es donde oteaban el horizonte, veían si estaba, es la parte más alta en el mástil, que es como una canastilla, entonces cuando se los mandaban de castigo, los mandaban al carajo, que se vayan al carajo. Entonces, en realidad, carajo no es una mala palabra. Me Que... ac- claro, ándate al no, carajo. Bueno, hoy día es una mala palabra porque te mandan a un lugar feo. No, te mandan a un lugar feo, que te quedes en ese lugar feo. Entonces, pero la connotación es negativa, por supuesto. claro. Vete al carajo. Entonces, y termino ese tema con una anécdota de mi maestro espiritual. Una vez estábamos reunidos con mi maestro, con el padre Dávila, y una persona que era instructor de uno de los niveles de allí, de su escuela, de su enseñanza, le cuenta al padre Dávila en son un poco de gracia, de uno siempre pregunta por qué viniste aquí a hacer yoga, por qué has venido a esta sesión, estás aquí, sobre todo imagínate en los años 70, inicios de los 80, donde el yoga no era lo que el yoga es hoy, que el yoga es una cosa un poco más conocida, por así decirlo, en el sentido del mainstream, Ujú. de que están la gente tiene una De idea. masa, es como de masa. Hay una idea, por ejemplo, no clara, por supuesto, pero hay una idea de lo que el yoga es, ¿no? Respiración, ejercicios, algo holístico, algo espiritual, etcétera. Lo que sea tengas en tu mente, pero la gente incluso conoce la palabra yoga. Entonces, que esta persona le había preguntado, ¿y ustedes por qué han venido? Y de repente le dice, imagínese, padrecito, así le decíamos al padre Dávila, imagínese, padrecito, que a una de las personas le digo, ¿y usted por qué ha venido? Ah, pues yo vine a hacer karate. Yo vine a hacer karate. Entonces, porque imagínate, el yoga y el kung fu deben haber sido lo mismo en la mente de esa persona en los años 70, o sea, no había mucha idea. Se vestían de blanco. Entonces, dice, el padre Dávila lo mira y le dice, le hubieras dicho, aquí no se hace karate, carajo. Y el padre obviamente se rió porque estaba haciendo este juego de palabras, karate, carajo. Entonces, el instructor decía, no, si le hubiera dicho esto. Y le dice, te estoy insistiendo para que te rías, porque era obviamente un juego de palabras Creo que que se llama anáfora. estaba una Es una anáfora. anáfora, cuando "A- utilizas palabras que suenan Aquí no parecidas. se hace karate, carajo".
Muy bien, y hoy día tenemos un tema sumamente interesante con el cual nos hemos quedado después de la formación, porque durante el Yoga Rajasya Transformation Training Program tocamos un tema que es parte de nuestros entrenamientos y parte de nuestro pensum. Entre ellos, o sea, hablamos de varios temas, por supuesto, pero entre ellos hablamos un poco del Mahasamadhi, del abandono del cuerpo físico que realiza voluntariamente un yogi en el momento de la muerte. Y es un tema sumamente interesante porque nos llama a esa justa visión trascendente del yoga, este momento tan misterioso que todos vamos a vivir tarde o temprano, que es el momento de la muerte. Así como hemos vivido el momento del nacimiento, es un momento muy, muy místico, muy, muy particular, muy profundo, y del cual se ha venido hablando en Occidente desde los años 50, sobre todo en el año 52, cuando se empezó a hacer popular la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, un texto que es obligado de estudio para todas las personas en este camino espiritual. Pero antes de hablar de este Mahasamadhi, de la muerte y de algunos temas que tenemos preparados para conversarlos hoy, para desarrollarlos hoy, tú tienes una cita sobre la muerte. Sí, tengo una cita que me encantó, es de Octavio Paz, escritor mexicano, y dice, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara, con paciencia, desdén o ironía. Hermosa cita. Y hay otra cita que quisiera, voy a decir, hay otra cita que quisiera yo citar, hay otra cita que quisiera compartir, que es de uno de los grandes santos, de uno de los más grandes santos, un yogi realmente de la cristiandad, San Francisco de Asís, que decía, loado seas mi Señor por la muerte corporal, de la cual ningún hombre puede escapar. Loado seas mi Señor por la muerte corporal. Por eso le decía mi hermana la muerte. Loado seas mi Señor por la muerte corporal de la cual ningún hombre mortal puede escapar. Todos, tarde o temprano, llegamos a ese momento, pero ¿cómo vamos a experimentar ese momento? Los grandes yogis lo experimentan desde el Mahasamadhi. Léenos, por favor, Chintamani nos va a compartir lo que dice la autobiografía de un yogi al inicio del Prefacio, libro, en su en el prefacio. prefacio, se nos cuenta un poco, se nos narra este episodio y este detalle del Mahasamadhi. Paramahansa Yogananda, un yogi en la vida y en la muerte. Paramahansa Yogananda entró en Mahasamadhi, el abandono definitivo del cuerpo físico, realizado en forma voluntaria y consciente por un yogi, el 7 de marzo de 1952 en Los Ángeles, California, luego de haber concluido su discurso en un banquete ofrecido en honor de S.E. Vinay Sen, embajador de la India. El gran maestro universal demostró, tanto en la vida como en la muerte, el valor del yoga, conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la comunión con Dios. Semanas después de su deceso, su rostro inmutable resplandecía con el divino fulgor de la incorruptibilidad. El señor Harry T. Lowe, director del cementerio de Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en el cual reposa provisoriamente el cuerpo del maestro, remitió a Self-Realization Fellowship una carta certificada ante notario, de la cual se han extractado los párrafos siguientes. La ausencia de cualquier signo visible de descomposición en el cuerpo de Paramahansa Yogananda constituye el caso más extraordinario de nuestra experiencia. Incluso 20 días después de su fallecimiento, no se apreciaba en su cuerpo desintegración física alguna. Ningún indicio de moho se observaba en su piel, ni existía desecación visible en sus tejidos.
Este estado de perfecta conservación de un cuerpo es, hasta donde podemos colegir, de acuerdo con los anales del cementerio, un caso sin precedentes. Cuando se recibió el cuerpo de Yogananda en el cementerio, nuestro personal esperaba observar, a través de la cubierta de vidrio del féretro, las manifestaciones habituales de la descomposición física progresiva. Pero nuestro asombro fue creciendo a medida que transcurrieron los días sin que se produjera ningún cambio visible en el cuerpo bajo observación. El cuerpo de Yogananda se encontraba aparentemente en un estado de extraordinaria inmutabilidad. Nunca emanó de él olor alguno a descomposición. El aspecto físico de Yogananda instantes antes de que se colocara en su lugar la cubierta de bronce de su féretro, el 27 de marzo, era exactamente igual al que presentaba el 7 del mismo mes, la noche de su deceso. Se veía tan fresco e incorrupto como entonces. No existía razón alguna para afirmar, el 27 de marzo, que su cuerpo hubiera sufrido la más mínima desintegración aparente. Debido a estos motivos, manifestamos nuevamente que el caso de Paramahansa Yogananda es único en nuestra experiencia. Obviamente lo único que podemos decir es, o mejor dicho, no decir, simplemente inhalar asombrados. ¿No? No, y mira lo interesante, ¿no? Cuando esas cosas suceden y nos encontramos frente a algo que nos causa asombro, ¿qué hacemos? Inspiramos, por eso nos da inspiración. Y llevas el aire hacia adentro, inspiras, wow. Cuando, imagina, yo tenía 15 años la primera vez que supe de este abandono eh, del cuerpo físico realizado conscientemente por un yogi. Hay algunas cosas aquí interesantes en esta narración. Pues la primera, el abandono consciente, el Mahasamadhi, ¿no? Que existe una técnica, que existe un proceso, que existe una forma de abandonar conscientemente el cuerpo, que lo realiza a voluntad un yogi. Luego de eso, me encanta cuando dice yoga. El maestro, eh, ¿quién está llamando a esta hora a mi teléfono? Creo que me están El gran llamando maestro desde la India. universal demostró tanto en la vida como en la muerte el valor del yoga. Eso. Sí, ¿cómo describe yoga? Conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la comunión con Dios. Entonces, por un momento esto nos debe llamar la atención. El gran maestro universal demostró tanto en la vida como en la muerte el valor del yoga. ¿Y qué es el yoga? Conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la unión con Dios. No dice conjunto de técnicas científicas utilizadas para bajar de peso. No, no dice eso. Conjunto de técnicas científicas para alcanzar la unión con Dios. O podemos también traducirlo como conjunto de técnicas científicas para alcanzar la iluminación, el desarrollo espiritual, etcétera, porque hay distintas formas de contemplar, como decía el gran filósofo Panikar, el misterio. Este misterio que algunos llamamos Dios, pero el misterio, ¿no? Son conjunto de técnicas científicas que nos llevan hacia adentro, hacia un despertar interior. Y luego esta experiencia de los signos visibles de que no hay descomposición. Que Yo, eso era lo que iba a decir, que biológicamente, o sea, gracias a la ciencia forense desde hace ya pues, algunas décadas, está tan estudiado este proceso que comienza minutos apenas tu corazón deja de latir. O sea, apenas deja de latir, a los pocos minutos ya comienza la descomposición del cuerpo. En 4 horas después de que tú falleces, a las 4 horas ya el cuerpo está rígido, ya tu piel está gris, violeta, incluso a los pocos minutos comienza esta autólisis o autolisis, que es cuando las células se comienzan ellas a romper, a descomponer por dentro, ellas mismas, al momento en que ya no hay oxígeno, cuando hay anoxia, ya no hay oxígeno, ya no se pueden seguir reproduciendo, se pueden seguir dividiendo, etcétera, etcétera, y ellas comienzan como a morir justamente por esta falta de oxígeno, y entonces comienza pues después de unas horas ya el rigor mortis, a oler, ¿no? a putrefacción, y al comienzo huele más o menos, pero ya después pues, ya no hay como negarlo, ¿no? Que uno dice huele a muerto. claro, por supuesto. Entonces, imagínate, el cuerpo de Yogananda estuvo 20 días
21 días. Ahora, hay gente que se pregunta por qué razón se deja el cuerpo reposar 20 días y por qué no lo han. Hay una práctica, obviamente. ¿Y qué es lo que sucede? Ya los yogis que entran en samadhi han experimentado esto antes. Y Yogananda mismo, y uno lo puede ver en su documental Awake, Ujú. él había ya entrado en estos estados de conciencia profundos en los que se queda sin respiración, entrando en un estado que se llama Kevala Kumbhaka, de animación suspendida en el cual no hay respiración, no, cuando hay respiración, Kevala Kumbhaka, el corazón se detiene o baja mucho, mucho sus Los latidos, latidos. Ujú. em, y luego de esto, el yogi permanece aquí de forma rígida, como en un cuerpo como muerto, por un día, dos Pero sigue días, estando 3 días, vivo. sigue estando vivo. Entonces, cada vez que él entraba en samadhi, y esto, ojo, no es el caso de Yogananda, son muchos casos, se acercan al oído y le dicen Om, Om, Om. Un caso muy similar es el de Ramakrishna Paramahansa, cuando entra en Nirvikalpa Samadhi, guiado por su maestro Totapuri, su maestro de Advaita y de Nirvikalpa Samadhi, le enseña estos métodos de meditación para llevarlo a los estados más elevados de Samadhi. Ramakrishna entra en este Nirvikalpa Samadhi, el más glorioso estado de meditación de la tradición vedántica, donde está sin respiración, sin pulso, y Totapuri se queda impresionado, primero por la rapidez que Ramakrishna, con la que Ramakrishna entra en este estado, y se pone a cantar Om, Om, cuando ya se preocupa porque tiene muchos días y él sabe que si pasa 20 días, el cuerpo pasa más de 20 días en ese estado, el jiva Atman, el espíritu, no va a permanecer en ese cuerpo, No lo va a regresa. dejar, no va a regresar. O Entonces, sea, este obviamente, OM es un llamado de Totapuri, regreso. Totapuri se preocupa y le empieza a cantar Om, Om desde su voz para que la conciencia que está profundamente en Samadhi empiece a salir, empiece a salir, empiece a salir. Ramakrishna salió y por supuesto tenemos el recuento que nos transmite todas estas experiencias de Ramakrishna, pero él entró en este estado de profundo y hubo la preocupación de que se quedara. Ya Yogananda había entrado. Entonces, imagínate, pero bueno, Yogananda era dramático, ¿no? A él le gustaba hacer estas cosas, ¿verdad? Llamar un poco la atención para poder mostrar el poder y el valor del yoga. No eligió mejor momento que el recibimiento del embajador. Recordemos que es el primer embajador que recibe la India después de su Claro, liberación, es que después de la cincuenta y independencia dos y india. en el 47 se independiza la India, entonces el primer representante, ¿no?, que tiene. Entonces, él Qué estaba, mejor momento. Yogananda estaba realmente regocijado, feliz de recibir un embajador de una India libre en Los Ángeles, y él siendo la personalidad más importante de la comunidad india en Los Ángeles, pues era un personaje central en este banquete realizado en este hotel, en el Hotel Billmore, creo que se llamaba el hotel, y habían más de 200, 300, 500 personas. Yogananda se para, se pone de pie y él siempre había dicho, cuando yo muera, moriré hablando de Dios y de mi India. Mm. Cuando yo muera, y decía, moriré con las botas puestas, dice, con sus zapatos puestos. Moriré con las botas puestas de pie hablando de Dios y de mi India. Ya lo había profetizado. Entonces, esa noche dicen que habló maravillosamente, dio un discurso maravilloso que lo terminó leyendo su poema Mi India, donde dice, donde el Ganges, los bosques, las grutas del Himalaya y los hombres sueñan con Dios. Repito, donde el Ganges, los bosques, las grutas del Himalaya y los hombres sueñan con Dios. Santificado estoy, mi cuerpo ha tocado este suelo. Dicen que subió los ojos al centro de la conciencia crística, al Ajna Chakra, elevó los ojos hacia acá y se desplomó en el suelo. Simplemente sacó el prana y lo llevó hacia arriba, obviamente, para salir. Cayó y los discípulos, como ya esto había pasado antes, corrieron a ver al maestro y en el oído le decían, Om, Om, para tratarlo de sacar, pero esta vez había entrado en Samadhi, pero era el último Samadhi, el El último Maha Samadhi. Samadhi. Ahora, hay una descripción sumamente interesante que a mí me gusta mucho, 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 de unos textos muy antiguos que vienen de un grupo de escrituras que se llaman los Puranas. En este caso, de forma particular, el Bhagavata Purana. En el Bhagavata Purana, en el canto 2, en el capítulo 2,
hay una descripción bastante interesante y llamativa de cómo el yogi debe hacer para dejar su cuerpo, ir a los planos trascendentales, ir al encuentro con la divinidad, ir al encuentro con Dios, o simplemente dejar el cuerpo y si quiere puede irse a viajar por los mundos astrales De y paseo, otros planos. Entonces vamos a pedir a Chintamani que nos comparta el texto 15 del capítulo 2 del canto 2, del Srimad desde el Bhagavatam. texto 15, unos slokas muy bonitos que hay. Y comienza así. Oh rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el lugar o tiempo idóneos para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe y regulando el aire vital, debe controlar los sentidos por medio de la mente. Después, el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. En ese trascendental estado de Labdo Pashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas. Y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Los trascendentalistas desean eludir todo lo material, pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Supremo Señor Vishnu. Luego, un devoto puro que está en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material obstruyendo el orificio del aire, a través del cual se evacúa el excremento, con el talón del pie, y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando por los 6 lugares principales. Un momento aquí, ¿no? Sí. Solo quiero hacer como aportar este Ujú. comentario. Cómo a través de ciertos mudras específicos, de ciertas prácticas energéticas, el yogi, utilizando su postura, utilizando sus mudras, empieza a llevar el prana, porque eso cuando dice el aire es el prana que es energía vital y conciencia, lo empieza a elevar, dice, por los seis, dice, Los 6 lugares los seis lugares principales. principales, está Ujú, hablando de los chakras, ¿no? ujú. De los chakras hasta llegar al sexto chakra, ¿no? Que es en el entrecejo, lo que Y llamamos lo el que hace tercer ojo. es tapar como la entrada de aire de abajo con el talón del pie. Sí. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. Entonces mira cómo va pasando a través dice, el devoto meditativo está haciendo dhyana, ¿verdad? Esta meditación que lo lleva a pasar el aire vital de lugar en lugar porque está dando la ubicación específica de los chakras. Después, el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas. Y luego, obstruyendo las 7 salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales habiéndose ido al Supremo. Sin embargo, oh rey, si el yogi mantiene un deseo de tener mejores disfrutes materiales, tales como el de trasladarse al planeta más elevado de todos, Brahmaloka, o el de lograr las 8 perfecciones, viajar por el espacio sideral con los Vaihayasas, o tener un lugar en uno de los millones de planetas que existen, entonces tiene que llevarse consigo la mente y los sentidos amoldados a lo material. Muchísimas gracias por compartir estos. Dan muchísimas ganas de quedarse leyendo todo el Srimad Bhagavatam y todo este capítulo porque luego describe los planetas, los lokas, los planos a los que el yogi puede avanzar una vez que ha dejado el cuerpo. Una referencia que quiero hacer en todas las tradiciones, y no,
no solamente dentro de la tradición hindú, y voy a poner hindú realmente por ponerle un nombre, en las tradiciones hinduistas, del yoga hinduista o del yoga hindú, se habla acerca justamente de esto, de subir el aire hasta el entrecejo. Mm, se es muy cuidadoso de no trabajar con el Sahasrara chakra. Cuidadito a ustedes que están aquí escuchándonos y compartiendo, nadie trabaja con el Sahasrara chakra. Si se lo hace con mucho cuidado y con muy pocas veces. Principalmente los yogis van a trabajar con los 6 centros hasta aquí, porque por acá en la fontanela es donde se abandona el cuerpo, donde se abandona el cuerpo. Ahora, esto no es solamente una experiencia, como digo, del yoga hindú. Esto también, por ejemplo, lo encontramos como uno de los 6 yogas de Naropa en la tradición vajrayana del Tíbet. Esta práctica tiene como nombre el powa, ¿no? Powa, término tibetano, puede traducirse como práctica de la muerte consciente. O va a ser, muchas veces lo vamos a encontrar como la transferencia de la conciencia. La transferencia de la conciencia, ¿no? Y se dice que a través de la práctica del Powa uno aprende a transferir la propia conciencia hacia la parte superior de la cabeza, es decir, esa es la transferencia de la conciencia. Nuestra conciencia está enraizada en los puntos, en los chakras inferiores que nos contactan con el mundo. Entonces uno eleva la conciencia y la transfiere a la parte superior de la cabeza para dejar por la fontanela la, la, la vida, dejar el cuerpo a través de la fontanela. Y luego se dice pues que uno va a un reino de pureza, a un reino de luz, y no experimenta los traumas que suelen suceder en el momento de la muerte. Dice que cuando un practicante ha logrado este avance, alcanza, en la tradición del Powa se habla del cuerpo de arcoíris, que en la tradición del yoga es el Sukshma Vayama, el cuerpo sutil. A ver, corrección. En la tradición del yoga indio se habla del Sukshma Vayam, del Sukshma Sharira, que es el cuerpo sutil. Entonces, luego de esto, pues ya el cuerpo es enterrado. A la vista de cualquier persona común y corriente no ha habido ningún cambio, simplemente el cuerpo está allí. Pero se dice, y mira lo interesante, se dice que luego de que se ha alcanzado este estado, el cuerpo no se descompone. El cuerpo no se descompone. Y ya Queda incorrupto. queda incorrupto. Y lo mismo sucede en prácticas budistas que se han visto en Japón, que se han visto en Tailandia, que se llama Suku Shinbutsu. El Suku Shinbutsu es una práctica de las Que escuelas debe sonar así vajrayanas. como Sokushinbutsu. Sí, seguramente sonará así, pero esta práctica de Suku Shinbutsu es realmente la práctica de Powa, que viene a través del contacto con las escuelas vajrayanas en China y en el Tíbet, porque recordemos que este conocimiento vino y viene desde donde viene obviamente de sus raíces en la India. Esto aparece de sus raíces yógicas en la India y se transfiere. Ahora, Evan Wentz en su libro, El Yoga Tibetano y Doctrinas Secretas, hace unas referencias muy interesantes que yo quiero compartir. Dice, el dominio del arte de Powa confiere primeramente el poder yógico de producir en uno mismo, a voluntad y en esencia, el mismo proceso que bajo condiciones normales se llama muerte. Voy a leer distintas partes, ¿no? Luego dice, todos los gurús tibetanos familiarizados con el Powa, teóricamente o prácticamente, coinciden en que, debido a que en la práctica pueden abusar de él, discípulos faltos de principios o de fe, su aplicación técnica jamás debe enseñarse a nadie, con excepción de quienes pasaron un prolongado periodo de prueba y fueron considerados dignos. De modo acorde, se da por sentado que todas las doctrinas documentadas referidas al Powa, tales como las contenidas en este texto, se estudiarán y se pondrán en práctica solo bajo la guía personal de un gurú viviente que las domine y esté calificado. Ahora, aquí algo interesante. De acuerdo con la tradición, hace unos 900 años, procedente de fuentes superhumanas, fue revelado
a unos pocos escogidos entre los más santos gurús tibetanos e hindúes esta ciencia de la transmisión, de la transferencia de la conciencia. Ahora, quiero leer otra parte en la que dice, eh, con el complemento de la necesaria guía personal de quien alcanzó la destreza en el Powa, si por ventura el discípulo demuestra ser digno receptáculo de la ciencia divina y tiene el don del buen karma de encontrar al gurú correcto, nuestros textos resultan fieles a la antigua tradición, aunque faltando, exprofeso, los detalles. Pero sin esa guía o sin la integral preparación yógica que los textos implican, el yogi bajo ninguna circunstancia ha de intentar de experimentar con cualquiera de estas prácticas de transferencia de la conciencia. Voy a leer más para todos esos que se entusiasman con estas Sí, sí. prácticas y de repente se ponen a practicar para tratar de dejar el cuerpo en el momento de la No muerte. trate de Voy a hacer esto repetir, sin la supervisión de un adulto y en casa. no trate de hacer esto sin la supervisión de un gurú, pero sin esa guía o sin la integral preparación yógica que los textos implican, el yogi, bajo ninguna circunstancia, ha de intentar experimentar con cualquiera de estas prácticas de transferencia de conciencia. Si se formulase la pregunta ¿por qué no? He aquí la respuesta. Como se dijo antes, este yoga es nada menos que el arte de producir a voluntad por parte del adepto el mismo efecto que naturalmente se experimenta en el proceso llamado muerte. Proyectar el principio de conciencia en el cuerpo sutil, lo que vamos a llamar, ¿verdad? El cuerpo arcoíris y el cuerpo sutil, Sukshma Sharira, en las tradiciones yógicas de la India, es la más peligrosa de todas las prácticas yógicas. El texto mismo sugiere que la mera práctica de este arte tiende a debilitar el poder del cuerpo carnal de resistencia a la disolución, por lo que son necesarias prácticas yógicas compensatorias. Si una desgracia se abatiese sobre el yogín que practica el Powa, puede encontrarse incapaz de volver a ser dueño de su vacante del cuerpo en el plano terreno, ya sea debido a una inesperada interrupción de la conexión magnética entre los dos cuerpos, en cuyo caso se produce la muerte, o debido a alguna entidad humana o no humana que se apoderó de él. Mm. El primero de los relatos yógicos antes narrados sirve de ilustración de este peligro. Entonces, hay que saber que estas prácticas uno las recibe directamente de los maestros. Y una cosa que podemos ver interesante en todas estas tradiciones yógicas, tanto de las del Tíbet, tanto de las de la India, son tradiciones de yoga, así como tenemos el yoga es universal, el yoga es una ciencia universal y ha sido adoptada por distintas sampradayas de la India, distintas escuelas de budismo, distintas tradiciones del Oriente, por eso hablamos de yoga budista, hablamos de yoga hindú, hablamos de yoga jaina, el yoga como ciencia universal que fue conocida por distintos maestros y que es entregada en los contextos de estas religiones orientales, ¿verdad? Pero la esencia siempre va a ser el mismo, yoga, este conjunto de prácticas, técnicas, métodos y este vasto cuerpo de conocimiento. Entonces, regresando a lo que estabas contando antes de Yogananda y lo que contaste de Ramakrishna, no se entierra a estos yogis porque puede ser que hayan entrado simplemente en samadhi y después de unos días regresen. Bueno, hemos visto cómo en el budismo han salido, por ejemplo, a la luz, salió hace unos años, si no me equivoco fue en el 2017, este monje budista que fue encontrado en Siberia y que se decía que no estaba muerto, sino que estaba en un profundo estado de meditación. Y lo mismo sucedió en el año con otro monje budista que murió hace poco, si no me equivoco, en el 2015, que se encontraba momificado, automomificado, donde se puede ver esta manifestación de de la incorruptibilidad, de que el cuerpo no se descompone, de que el cuerpo simplemente se queda tal y como está y poco a poco con los años se va secando y se automomifica. Seguramente, y pienso yo, debe ser el caso, si hoy día vamos a exhumar el cuerpo de Paramahansa Yogananda, es posible que después de este tiempo ya el cuerpo ya esté, digamos, no en perfecto, Claro, no en pero perfecto sí, se estado. haya cambiado, o sea, haya sido modificado de alguna forma. De pronto no al nivel en que cualquier otra persona le pasaría, por obvias razones, pero sí que haya sufrido algún cambio. Sí, hay muchos casos. Luego hay otro caso interesante de un monje budista, Prakru Samata
Kittikun, que murió en un monasterio en Tailandia en el 73, y que en un reportaje que le hicieron en el 2014, eh, el cuerpo todavía está allí, está momificado y no se, el cuerpo no se descompone, el cuerpo no se ha O descompuesto. sea, como, Lo, como que se seca lo nada que más, se ¿no? Como... descompusieron, por ejemplo, fueron los ojos, que nadie contó con que eso se iba a suceder. Él dice que cuando él iba a morir, eh, cuando él entró en Samadhi, cuando él entra en este estado místico de meditación y él sabe que va a entrar y va a dejar el cuerpo por la fontanela, él había dicho, si mi cuerpo se queda incorrupto, es decir, que he logrado este estado de Ujú. meditación, he logrado este alto estado de meditación, entonces déjenlo afuera en una vitrina para que sea observado y cause inspiración a otros a seguir el proceso de meditación. Pero si mi cuerpo, si yo dejo el cuerpo y no he logrado este alto estado de meditación, el cuerpo se va a descomponer. Y si el cuerpo se descompone, pues inmediatamente ustedes lo que van a hacer es enterrarlo. Pero luego de que este monje se sentó a meditar, dejó de comer, dejó de hablar y pasó en meditación por días, por días, por días, cuando dejó de respirar, su postura se quedó erguida, las piernas cruzadas y allí quedó, tal cual. Y 41 años después, este fue el reportaje que hicieron en el 73, ajá, 2014, ajá. el cuerpo sigue igual. El cuerpo ha seguido igual, solo envuelto en una túnica. Y lo único que se descompuso fueron sus ojos, y por eso tiene unas Ray-Ban puestas. Es muy chistoso y un poco tétrico ver al cuerpo del monje budista Con meditando y gafas. tiene puesto unas gafas para que no se lo vea. Y estas prácticas han sido comunes en la tradición budista. Ahora, yo quiero compartir unas experiencias. Bueno, también está la experiencia del Mahasamadhi de Swami Vivekananda y de todos los eventos que le preceden. Yo quiero compartir algunas experiencias del Mahasamadhi de uno de mis más queridos mentores y maestros, Swami Veda Bharati. Cuando Swami Veda Bharati va a dejar el cuerpo, sucedieron algunas cosas interesantes. Y todo esto lo conocemos, obviamente, de fuentes directas porque somos parte de esta familia espiritual también de Swami Veda. Y una de las cosas fue el incidente de los monos. Tú no conoces el incidente de No. los monos. Yo sé algunas cosas, Te voy pero a ese de los contar monos no. el incidente de los monos. Era julio y estaba llegando el monzón y llegó de repente una tormenta a Rishikesh. Swami Veda en esa época él ya no bajaba, ya se quedaba arriba él tenía pues en su segundo piso su dormitorio, su propia cocina y él pasaba tiempo aquí. Donde algunas veces tuve oportunidad de compartir momentos privados con él y también comer con él como invitado. Fueron momentos muy hermosos. Y en este espacio afuera tenía un patio bastante grande donde solíamos llegar a secar las mantas de Ujú. meditación, se las limpiaba y se las ponían allá al Como una aire libre, terraza. una terraza, una Ujú. gran terraza. Eh, y había un montón de rosas y de flores súper bonitas afuera que tenían, y a mi vida le gustaba salir a caminar. Entonces, 3 días antes del Mahasamadhi, aparece esta nube que venía una lluvia enorme y un grupo de monos, Una eh, pandilla. una pandilla de monos, llegan allí como locos, y empiezan a sacar todas las flores, empiezan a sacar las flores. Nadie se mete con los monos y sobre todo si No, están allí no. haciendo esas locuras. Y empiezan a sacar las flores, sacan las flores, sacan las flores y las dejan allí tiradas. Cosa muy interesante porque Surendra, mi querido amigo Surendra, tú lo conoces bien, el apodo que le decimos Suno, Zoom. Surendra está sentado, ha visto esto y dice, bueno, ¿por qué los monos han hecho esto? Lo normal es que si los monos arrancan las flores, los monos se las comen. Eso es lo que pasa. Los monos arrancan las flores y se las comen, se las llevan. Pero aquí habían sacado todas las flores y las habían dejado tiradas en el suelo. Entonces Surendra dice, ¿qué voy a hacer con estas flores? Swamiji se va a molestar porque a Swamiji le gusta que las flores estén Vivas. en vivas allí. Claro. Y cuando me vea Tellas, nuestra querida amiga Tellas se va a molestar conmigo porque va a pensar que yo arranqué las flores. Entonces Surendra no hizo nada más que agarrar las flores, juntarlas y ponerlas en un balde. Y llenó el balde lleno de flores que los monos habían dejado para ya utilizarlas porque están tiradas en el suelo. Había el elemento extraño de por qué razón los monos no se habían comido las flores, simplemente las habían dejado allí. Entonces Surendra entró con miedo de que Tellas lo vea y justamente sale Tellas y lo ve con las flores y Tellas lo ve y le manda una mirada así, esa mirada matadora, lo mira a Tellas, ¿por qué has hecho eso de sacar las flores? Y Tellas se molestó y se fue. No le dijo nada, simplemente lo Ni le miró, preguntó. ni le preguntó, lo miró con una mirada así matadora, ¿qué haces con esas flores? No, de juzgándolo. Lo Lo acusó acusó, con la lo mirada. acusó mentalmente y él entró y se las llevó a Swami Veda.
Y aquí lo interesante, escuchen, le lleva las flores a Swami Veda y cuando deja las flores allí, se las pone a los pies de Swami Veda y Swami Veda las ve. Los monos se habían dado la vuelta al ashram y estaban detrás de la ventana de Swami Veda, sentados allí, viendo a Swami Veda recibir las flores. Y Swami Veda los mira y Surendra le dice, ellos sacaron las flores y ellos las tiraron. Aquí por eso se las he traído a usted. Y los monos ven que Swami Veda recibe las flores y en ese momento Swami Veda les agradece, les hace así un pranam con las manos y los monos se dan la vuelta y se van. Los monos vinieron a ofrecerle flores antes de que Swami Veda se fuera. Ahora, unos eventos interesantes que suceden en el día del Mahasamadhi de Swami Veda antes de que Swami Veda deje el cuerpo, y esto me lo contó mi querido amigo, compañero del sendero de la tradición del Himalaya, el Pandit Priyadarshan, a.k.a. Pierre. El Pandit Priyadarshan me cuenta, dice que la noche, Swami Veda avanzada en la noche, dejó el cuerpo, fue avanzado en la noche. Esa misma noche, cuando iba a comer, le dio expresas instrucciones a Surendra. Surendra se encargaba de su comida, él le cocinaba su comida personal a Swami Veda, era el cocinero privado y la persona que se encargaba de todas las cosas de Swami Veda, de que le hiciera un chapati muy particular, un chapati lleno de azúcar, cubierto Como como doblado, una parata, parecía una parata, un chapati hecho como una parata lleno de azúcar y como con gui, relleno, un y chapati sí, sí, relleno. y con gui, un chapati relleno de azúcar y con gui en cada costado. Tenía que tener, fueran las instrucciones específicas. Cuando Surendra le trae el chapati, como dulce, Swami Veda se lo comió enterito él. Cosa muy extraña porque Swami Veda siempre compartía estas cosas con otros. Se las entregaba a otras personas. Él compartía su comida y sobre todo si fueran dulces, él los compartía, pero esta vez dicen que se lo comió toditito, se lo comió todo. Entonces, contemos esto, ¿no? Luego de esto, Swami Veda hizo su Mahasamadhi en la noche, deja el cuerpo, pero quiero adelantarme a lo que viene después. Al siguiente día, se comunican con la Niranjani Akara. La Niranjani es una de las tradiciones himalayicas de la cual Swami Veda era un Mahamandaleshwara. Recordemos que después del Shankaracharya, el puesto de Shankaracharya, que equivale como ser el papa en la India, es como un puesto de papa, ¿no? O los 4 papas de la India. El Shankaracharya tiene luego de esto los Mahamandaleshwaras, que son como unos cardenales, por así decirlo. Y Swami Vera era un Mahamandaleshwara. Entonces, ellos se comunican con la Niranjani Akara para decir, bueno, Swami Veda deja del cuerpo, ¿cuáles son los rituales a seguir? Y cuando llegan los monjes de la de la Niranjani Akara, para tomar a cargo el entierro de un Mahamandaleshwara, Claro, los nadie ritos. podía tocar al Mahamandaleshwara, solamente los monjes de la Niranjani Akara, por eso tuvieron que ser llamados. Llegaron los monjes esa tarde de la Niranjani Akara y lo primero que le dicen, le instruyen es, como parte del ritual específica que hay que entregarle a este Swami, tienen que hacerle un chapati que tiene que estar relleno de azúcar y sellado con ghee a los costados. Y Surendra dice, pero eso fue lo que Swami Veda ha pedido para comer anoche. Antes de que deje el cuerpo, eso fue lo que pidió. Y nadie tenía idea y Swami Veda no le dijo a nadie, él sabía que había llegado el momento y hizo preparar su propio chapati, que es parte del ritual que le entregan a los Mahamandaleshwaras para su paso al más allá, para ayudar en la transición. Es como todo un ritual que se hace. Él ya lo había pedido. Ahora, cuando llega el instante de dejar su cuerpo, aparentemente tuvo una dolencia cardíaca que ya antes había tenido. Normalmente, él me lo contó personalmente, cuando él tenía estas situaciones, él entraba en su meditación profunda, en su samadhi, arreglaba la situación dentro de su cuerpo con el prana y volvía a salir. Y así lo hizo por muchos años. En esta ocasión, él sintió la dolencia en el corazón, entró en meditación, se sentó en meditación profunda y dicen que salió de la meditación y aparentemente se había dado cuenta de que no iba ya a No poder hay nada que reparar. hacer. No hay nada que hacer, no iba a poder reparar. Entonces es en ese momento en que le pide al doctor Prabhu, escuchen bien, le pide al doctor Prabhu que le ponga el escáner en el cerebro para medir todas las ondas cerebrales, porque Swami Veda estaba experimentando con ondas cerebrales y le dijo, mira, mide mis ondas cerebrales ahora y quédatelas midiendo durante este tiempo. Y mientras Swami Veda está en meditación sentado y le están midiendo las ondas cerebrales, deja el cuerpo y deja el cuerpo allí. Pero él quería dejar estos Se me registros. acaban de poner los pelos de punta. Los informes
de este experimento del doctor Prabhu todavía no han sido publicados. No, esto fue en el 2015 y todavía no han sido publicados. Están esperando revisarlos con algunos expertos en neurobiología de la meditación, en neurobiología y cerebro, para poder definir cuáles fueron los distintos estados de conciencia en el que Swami Veda por lo pasó que pasó. para dejar su cuerpo en ese momento, pero él quiso dejar ese registro. Los yogis Un científico. son Swami Veda es sí, sí, él era un científico. científico en el más alto grado, le encantaba dejar estos registros y trabajar en estos registros del cerebro, y a mí me animó mucho a estudiar. Por eso, tú lo sabes bien, yo tengo un espíritu bastante científico Investigador. con el estudio de la meditación, el laboratorio y el estudio del yoga. Bien, ahora, antes de terminar, solamente recordar que estas experiencias de incorruptibilidad que se han dado en muchos Mahasamadhis, en muchos abandonos conscientes, como lo hizo el Powá, como lo hizo Yogananda y como lo han hecho muchos otros yogis, no son únicos de la cristiandad, Exclusivos. exclusivos del hinduismo. También los encontramos en la tradición cristiana. Ujú. Está el caso en Ecuador de Narcisa de Jesús, que fue exhumado su cuerpo. Ella muere, si no me equivoco, en 1893. Su cuerpo exhumado en el 55, si no me equivoco, y estaba Incorrupto. incorrupto. Sí. Y bueno, estamos por terminar, y antes de terminar quisiera que nos compartas este último relato que comparte Yogananda sobre otro maestro que hace su Maha Samadhi, ¿no? Aquí, que también está en Autobiografía de un Yogi. Autobiografía de un Yogi tiene varios relatos de abandonos conscientes del cuerpo físico. Meses después me encontré con un antiguo amigo, Sanandan, que fuera uno de los más cercanos discípulos de Pranavananda. Mi amado gurú se ha ido, me dijo llorando. Él estableció una ermita cerca de Rishikesh y nos dio a todos un amable entrenamiento. Cuando estábamos ya bien establecidos y haciendo rápidos progresos en su compañía, se propuso un día agasajar a una multitud de Rishikesh. Yo le pregunté por qué quería tan grande número. Esta es mi última fiesta ceremonial, me dijo, pero yo no entendí entonces el pleno sentido de sus palabras. Pranavanandaji ayudó a cocinar gran cantidad de alimentos. Dimos de comer a casi 2000 personas. Después de la cena, se sentó en una alta plataforma y pronunció un sermón muy inspirado y hermoso sobre el infinito. Al final, ante la mirada de miles de personas, se volvió hacia mí, mientras me sentaba a su lado en el estrado, y habló con una voz muy fuerte, poco usual en él. Sanandan, prepárate, voy a darle un puntapié al marco. Tras un consternado silencio, yo exclamé desesperadamente, Maestro, no hagas eso, por favor, no lo hagas. La multitud estaba muda, preguntándose el significado de mis palabras. Mi gurú me sonrió, pero su mirada estaba ya fija, definitivamente, en la eternidad. No seas egoísta, me dijo. No sientas pesar por mí. Por largo tiempo os he servido gustosamente. Ahora, regocijaos y deseadme un raudo viaje hacia Dios. Voy a ver a mi amado cósmico. Con un susurro, Pranavananda añadió, volveré a nacer pronto. Después de gozar un corto periodo de bienaventuranza infinita, regresaré a la tierra para unirme con Babaji. Pronto sabrás cuándo y en dónde mi alma ha sido enjaulada en un nuevo cuerpo. Luego volvió a gritar, Sanandan, aquí repudio mi cuerpo por la segunda Kriya Yoga. Enseguida miró hacia aquel mar de rostros y dio su bendición. Dirigiendo su mirada interna hacia el ojo espiritual, se tornó inmóvil. Mientras la asombrada muchedumbre creía que estaba meditando en estado de éxtasis, él ya había dejado el tabernáculo de carne y hueso, y su alma ascendía hacia la inmensidad cósmica. Los discípulos tocaron su cuerpo, sentado en la postura del loto, pero ya no tenía el calor de la carne. Solamente un marco vacío y rígido quedaba. Su ocupante había volado a la ribera inmortal. Cuando Sanandan concluyó su relato, pensé, en verdad la muerte del bendito santo con dos cuerpos ha sido tan dramática como lo fuera su vida. Yo le pregunté en dónde habría de volver a nacer Pranavananda. Ese es un secreto que no puedo revelar a nadie, me contestó Sanandan. Probablemente tú puedas saberlo de otra manera. Años más tarde, supe por Swami Keshavananda que Pranavananda, tiempo después de su nacimiento en un nuevo cuerpo, había partido para Badrinarayan en los Es Himalayas, Badrinath. y allí se había unido al grupo de santos que rodean al gran Babaji.
Pues con estos relatos maravillosos que nos inspiran a continuar nuestro proceso de meditación y que quizá, como decía mi maestro, el padre Dávila, toda persona que practique el arte de la meditación en vida llega al momento de su muerte para tener la oportunidad de poder dejar el cuerpo de forma consciente. Y hay obviamente prácticas específicas, iniciaciones específicas que nos pueden ayudar en ese proceso, pero es el arte de nuestra meditación diaria. Si alguien quiere profundizar en esos temas, hay un libro que se llama Meditation and the Art of Dying de Swami Vedabharati Mm. y otro libro para que puedan reflexionar sobre la muerte y también el Mahasamadhi, el libro del Padre Dávila de mi maestro, Mi hermana la muerte y el más allá. Espero que hayan disfrutado de estas lecturas del Srimad Bhagavatam, de autografía de un yogi, de De todo. todas estas Ha anécdotas sido un interesantes. Ha episodio sido un lindo, episodio maravilloso. interesante, Así sí. que nos despedimos. Jai Sri Radhe Radhe. Rade, Rade, linda semana. Gracias.